Cintia, le rogaría, por favor, si puede usted grabar y eventualmente, así como ayer ha hecho usted las capturas de imagen de las personas asistentes en sala, sobre todo para tener la noción de quiénes están presentes. ¿Listo? Cintia. Sí, por favor, gracias. Bueno, empezando entonces con el tema de corazón pulmonar crónico, ustedes comprenderán que la definición como tal la podemos encontrar en muchos de los artículos que seguramente ustedes deben haber revisado en la web. No obstante, me pareció bastante interesante, que habla sobre la alteración de la estructura y el funcionamiento del ventrículo derecho, secundario a la hipertensión arterial pulmonar, conocido más en nuestro medio como hipertensión arterial pulmonar de altura, y que obviamente está ocasionado por enfermedades pulmonares. Si bien la incidencia parece ser baja, entre 5 a 10% de todas las cardiopatías, es más frecuente en zonas industriales, en zonas mineras, en zonas que son altamente pobladas. Por ejemplo, uno de esos casos que se ha visto en Latinoamérica es la Ciudad de México, ¿no? La Distrito Federal, que es una de las más poluidas, hablando desde el punto de vista ambiental, así como Santiago de Chile y las grandes capitales, donde hay mayor prevalencia de las enfermedades pulmonares crónicas. Es de ahí que nosotros tenemos que recordar, dentro de las enfermedades pulmonares crónicas, que son entidades que pueden también desarrollar cor pulmonar crónico, bajo las siglas CPC. Entre las enfermedades del parénquima pulmonar, muy conocido en nuestro medio, es la tuberculosis pulmonar, entre otras que no es muy conocida, no obstante, no significa que no exista. Está la fibrosis pulmonar idiopática o eventualmente algunos casos o cuadros de fibrosis intersticial y también las secuelas de tuberculosis pulmonar. Entre otras entidades, consideramos a las enfermedades de las vías aéreas, cuando tenemos antecedentes de bronquitis crónica, secundaria exposición de humo de leña, humo de tabaco y también trabajo de interior mina, aquellos trabajadores de interior mina que se ven bastante afectados en cuanto a lo que es tanto vía aérea como también parénquima pulmonar. Entre otras afecciones de los vasos pulmonares per se, están las secuelas de tromboembolismo pulmonar, que como ustedes tienen conocimiento, es una también de las consecuencias que pueden también evitar una buena oxigenación de ciertas partes comprometidas, dependiendo de dónde esté ocluyendo el tromboembolismo pulmonar. Posteriormente tenemos alteraciones de la caja torácica, como malformaciones congénitas, tórax en quilla, tórax en tonel, antecedentes de enfisema, ¿no es cierto? Que si bien no es una malformación torácica como tal, congénita, puede generar ciertas restricciones en lo que significa la distensibilidad y la compliance pulmonar. De ahí que tenemos como dato importante que la hipertensión pulmonar arterial o la hipertensión de altura es el resultante del 10% de las enfermedades que alteran tanto la estructura o función pulmonar crónica. Entre ellas tomamos como dato en especial la clasificación de la Dana Point, que viene desde el 2008, donde clasifica la hipertensión pulmonar de altura dentro del grupo 3, que está relacionado con la hipoxia hipovárica, ¿ya? Estas enfermedades respiratorias con afectación de tipo capilar van a generar en cierta forma un incremento de la resistencia vascular pulmonar, esto secundario a una hipoxia alveolar, que es más o menos lo que nosotros tenemos como antecedentes en zonas, en ciudades de gran altitud, Potosí, Oruro y La Paz, y también el Alto, ¿no? Esto va, por consecuencia, genera un remodelado vascular y a largo tiempo, como ustedes ven en pantalla, va a generar una dilatación tanto del ventrículo derecho que evidentemente va a conllevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Es así que las enfermedades pulmonares, ¿no es cierto?, que tenemos como antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas, generalmente van a estar asociadas a la hipertensión pulmonar de altura, que usualmente cuando son leves a moderadas pueden
complicarse o pueden empeorarse con la presencia del ejercicio y del sueño. Y eventualmente una hipertensión pulmonar también puede verse exacerbada con alteraciones del EPOC, cuando hay un cuadro de descompensación del EPOC de forma aguda, nos va a hacer con que el porcentaje de la hipertensión pulmonar incremente por la asociación de la hipoxia hipovárica. Hasta aquí es un poco complejo describir solamente como la única causal del cor pulmonar crónico. De allí que traje a colación el dato de un artículo muy interesante realizado el año 2015 en Perú, donde evidencian, por ejemplo, el lugar de procedencia correlacionado con la altitud, ¿no es cierto? Huancayo, Cerro de Pasco, donde muchos de los trabajos de investigación en altura están bastante estudiados. Y uno de esos trabajos interesantes que se ha evaluado en 1087 residentes entre las alturas de 3.000 a 4.200 metros sobre el nivel del mar, que los habitantes de esa zona tenían un 23% de hipertensión arterial de altura, con un incremento de la presión arterial pulmonar media por encima de los 46 milímetros de mercurio. Esto lógicamente tiene que estar relacionado a la edad, a la hipoxemia y al antecedente de la eritrocitosis. En cuanto a la prevalencia de la hipertensión arterial pulmonar de altura más cor pulmonar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, se ha visto que está bordeando entre el 20 al 90%. Esto va a depender siempre de la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el método con el cual se haya medido la presión arterial pulmonar. Como comentábamos esta mañana con algunos estudiantes con los que están rotando en el IVA, sabemos que si bien el gol estándar para evaluar la hipertensión pulmonar se sugiere el cateterismo cardíaco, ustedes saben que al ser un método invasivo y ser un método que también tiene sus costos, no es tan factible como sacar de método indirecto lo que es la presión arterial pulmonar a través del método de ecocardiografía, que no es un método tan invasivo como el caso del cateterismo. Si bien es invasivo porque toca el tórax del paciente con un gel hidrofílico, no es tan invasivo como un cateterismo en el cual tengamos que colocar un stent a través de las arterias femoral o braquial y acceder al corazón derecho, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos que tener en cuenta que una de las complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la exacerbación de esta, puede elevar la presión arterial pulmonar. Lógicamente, cuando el paciente se recupera, vuelve a los valores basales que se tenía antes de que se complique la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se ha visto que en los pacientes, por ejemplo, con antecedentes de síndrome de apnea del sueño, en los cuales se les ha sometido a polisomnografía, se ha evidenciado que el sueño REM puede descender incluso de 20 a 30% la saturación de oxígeno, conduciendo que esta hipertensión pulmonar de altura y el CPC, ¿cierto? El cor pulmonar crónico, se complique un poco más, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta mucho cuando tienen a un paciente delante de ustedes, de identificar tanto la clínica, que es compatible con un paciente con hipertensión pulmonar, así como aquellos que también tienen enfermedades asociadas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que la hipoxia aguda va a generar una vasoconstricción pulmonar y la hipoxia de larga data también nos va a inducir una remodelación vascular a nivel de la arteria pulmonar y también de las arterias pulmonares, donde se produce el intercambio gaseoso. Esta hipoxemia la va a conducir también un incremento de la hipercapnia y la asociación con la policitemia, conocida también como policitemia vera, pueden ser predictores de hipertrofia ventricular derecha, sobre todo aquellos pacientes que ya se tiene el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. He reutilizado la imagen donde ustedes ayer también han visto lo que es la medición
ecocardiográfica de la hipertensión pulmonar en niños y en la edad adulta, ¿no? Eso es importante que ustedes vean desde los 10 años hasta la edad adulta, que los valores por encima de 46 milímetros de mercurio o mayores a 55 milímetros de mercurio, ya nos está hablando de que hay un daño estructural cuya hipertensión pulmonar moderada o severa es difícilmente reversible en cuanto a los cambios estructurales de lo que es la hipertrofia ventricular derecha, ¿ya? En cuanto a la hipertensión pulmonar de altura, con una presión de la arteria pulmonar media mayor a 40, tiene un pobre pronóstico, ¿ya? O sea que ustedes saben que el pronóstico es reservado respecto a aquellos que están entre 20 a 40 milímetros de mercurio. Obviamente eso estamos hablando de la ecocardiografía, ¿no? No estoy tomando en cuenta en este caso todavía lo que es el cateterismo cardíaco. Y para aquellos que no se recuerdan lo que es la clasificación de la hipertensión pulmonar, recordarán ustedes, si han leído y si no, pues es útil, de interés para la materia de neumología a la cual ustedes van a rotar, que esta clasificación ya se ha hecho desde hace mucho tiempo atrás. Ustedes ven en pantalla desde 1973 hasta la NICE, que es del 2018, donde clasifica la hipertensión pulmonar como una enfermedad crónica, progresiva de alto impacto, que no solamente se manifiesta en altura, sino que también está determinada en otras latitudes como en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Reino Unido, y todo eso ha sido ya también tipificado y cuantificado por los grupos de la OMS. En cuanto a la hipertensión pulmonar, si bien es un trastorno fisiopatológico y hemodinámico que está con un incremento de la presión arterial pulmonar desproporcionadamente elevada, tenemos que recordar que este nivel de hipertensión pulmonar puede estar ya considerado por encima de los 20 milímetros de mercurio y que no va a definir a la enfermedad como tal si es que no está por encima de un valor encima de la normalidad, y se toma como un marcador de severidad de la enfermedad. También ustedes recordarán ahí en la presente pantalla, no es solamente el aumento de la presión arterial pulmonar media, sino que también nosotros en ecocardiografía consideramos la presión sistólica de la arteria pulmonar con incremento de las cavidades derechas evidenciadas en la ecocardiografía, y eventualmente cuando nosotros pensamos en el cateterismo, tomamos como valor principal la presión capilar pulmonar, la famosa PCP, que a veces la obtenemos a través del catéter venoso central por un método indirecto. Aquí está la presentación de la clasificación, donde en el punto 3.6 está la exposición crónica a grandes alturas. De acuerdo a la clasificación del 2009 del Simposio Mundial de Hipertensión, ustedes ven que nosotros, ¿no es cierto?, los que estamos en gran altura, manejamos ciertos niveles de oxígeno. Cuanto mayor altura, obviamente el nivel de oxígeno, el porcentaje del nivel de oxígeno va a variar, ¿no? De ahí también tenemos que hay pacientes con antecedentes de hipertensión pulmonar asintomático de grado leve, sobre todo en personas como nosotros que vivimos desde hace muchos años en la altura, nuestros abuelos, nuestros padres, que no necesariamente desarrollaron el mal agudo de altura, no desarrollaron enfermedades de desadaptación a la altura, como habíamos hablado ayer en el edema agudo de pulmón de altura. Pero sí es más evidente en aquellos que tienen hipertensión pulmonar moderada o severa cuando se asocia a complicaciones por el retorno a la altura. En cuanto a la hipertensión arterial pulmonar de altura, ustedes ven en pantalla también cuál es la gradación, el grado de daño a nivel ventricular derecho, con el incremento consecuente de la hipertrofia ventricular derecha que ustedes ven, que termina incluso ocluyendo la luz de la cavidad ventricular derecha, y eso está relacionado en aquellos pacientes que tienen una evolución tórpida de lo que es la hipertensión pulmonar de altura.
Por eso es importante que ustedes como futuros médicos generales tengan una estrategia diagnóstica para interpretar qué paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar, ¿ya? Basado principalmente en el 90% de los diagnósticos en la historia clínica, en los signos y en los síntomas, y ya los exámenes complementarios que vienen a ser nada más que, como dice su nombre, una complementación a lo que es el diagnóstico sindromático. Recordemos que en la historia clínica tenemos una etapa inicial asintomática, ¿no es cierto?, del hipertenso pulmonar, cuyo intervalo hasta la aparición de los síntomas puede ir entre 2 a 3 años. Muchos pueden convivir con la hipertensión pulmonar de altura, pero cuando ya empiezan a presentar antecedentes de disnea, dolor torácico, síncope y rara vez hemoptisis, ya significa que ya ha evolucionado a una hipertensión moderada o incluso hasta severa, ¿ya? El componente pulmonar puede estar asociado a un segundo ruido en la auscultación cardíaca. En el 90% de los pacientes que ustedes lo van a escuchar en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, y también puede ser que escuchen ustedes la presencia de un soplo holosistólico de regurgitación tricuspidia, que en términos sencillos es la manifestación de lo que es la insuficiencia tricuspidia. También van a encontrar en los pacientes ya complicados con una insuficiencia cardíaca derecha la presencia de la distensión de la onda A, que es la distensión venosa yugular, y finalmente datos de insuficiencia cardíaca derecha, como es la hepatomegalia y el edema periférico. Cuando ustedes evidencian pacientes la presencia de extremidades frías, sobre todo en miembros inferiores, ya nos está hablando que el paciente está cursando con una insuficiencia cardíaca derecha aguda o reagudizada, dependiendo del caso. En cuanto a la radiografía de tórax, tenemos, si ustedes ven en pantalla, claro, trate de cerrar en un círculo, el crecimiento de las cavidades derechas. Esta mañana justamente veíamos con el grupo que uno de los datos importantes de hipertensión pulmonar es la rectificación o el abombamiento del segundo arco que ustedes ven paraesternal izquierdo. Eso nos está hablando de que hay una dilatación arterial pulmonar que va a contrastar con la pérdida de vasos, como nosotros le llamamos la poda sanguínea, ¿ya? Pero, como le digo, todo esto es una complementación a lo que es la clínica, la anamnesis que ustedes vayan a hacer en sus pacientes. Evidentemente, también hay un índice cardiotorácico que está incrementado en los pacientes con hipertensión pulmonar. Hay un hallazgo, si bien la radiografía tiene una baja sensibilidad, pero tiene una buena especificidad, ¿ya? Y también permite excluir impresiones radiológicas sugerentes de cardiopatías izquierdas. Ustedes recordarán que dentro de la clasificación que yo les había presentado en este cuadro inicialmente, ven ustedes las múltiples causas de la hipertensión arterial pulmonar, dadas por enfermedades asociadas al tejido conectivo, dadas por enfermedades pulmonares veno-oclusivas o hemangiomatosis pulmonar capilar, enfermedades secundarias a hipertensión persistente del recién nacido y también otras de obstrucción de la arteria pulmonar como el tromboembolismo pulmonar, que es raro en esos casos, ¿no? Pero como les digo, siempre hay que descartar las causas cardíacas del lado izquierdo o las enfermedades congénitas. Por ejemplo, en el caso de la tetralogía de Fallot, también va a presentar un grado de cardiomegalia, pero no va a haber tanto compromiso como en este caso de la hipertensión pulmonar. ¿Listo? En el electrocardiograma nosotros observamos aquí en pantalla un trazado de hipertrofia ventricular derecha característico de las sobrecargas en casos graves, como una hipertensión pulmonar moderada o una hipertensión pulmonar severa, donde se observa, y eso tienen que ustedes tenerlo muy en cuenta, como decía mi maestro, el doctor Rolf Miranda, maestro y que obviamente es cardiólogo, actualmente está en la parte privada, que decía que una golondrina no hace vuelo. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones electrocardiográficas, tenemos que hacer la suma de todas ellas. Primero, la desviación del eje de QRS a
lado derecho. Y ustedes dirán, ¿cuánto, doctora? Más allá de los 120 grados con asociación de clínica. También tenemos que ver la presencia de onda R, la presencia bueno, en realidad es una suma, ¿no es cierto?, de todas estas alteraciones que ustedes ven en pantalla, que me van a dar el dato específico de electrocardiografía de hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Una persona puede vivir con hipertrofia de ventrículo derecho? Sí, pero el problema es que la hipertrofia de ventrículo derecho puede complicarse de agudizarse los cuadros de base, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o de agudizarse, por decir, una persona que tiene una fibrosis intersticial que se complica con una neumonía adquirida en la comunidad. Este cuadro de insuficiencia cardíaca derecha se hace más evidente, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes siempre clasificar a sus pacientes para que no tengan complicaciones a largo plazo. Ya un método indirecto, no tan invasivo como el cateterismo, ya es la ecocardiografía transtorácica, que no necesariamente requiere consentimiento informado. Muchos de mis estudiantes han visto que nosotros en el IVA hacemos un consentimiento informado para la realización del electrocardiograma como parte de un trabajo de investigación que se está realizando actualmente en estudiantes de medicina. Pero ustedes saben que el electrocardiograma, así como la ecocardiografía, no son métodos invasivos, son inocuos, no tienen mayor implicancia en lo que es el tórax del paciente. Uno coloca el gel hidrofílico sobre los espacios intercostales, segundo, tercero, cuarto, paraesternal izquierdo, y vamos indagando a través del transductor que ustedes ven en pantalla las distintas cavidades, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer una aproximación de lo que pasa desde aurícula derecha a ventrículo derecho y que se evidencia a través del soplo, o que sería de la insuficiencia tricuspidia, que en la imagen que ustedes ven en el registro A, ¿no es cierto?, una imagen en mosaico donde hay un color como mezclado, o sea, un color entre azulado y verde y amarillo, que nos permite identificar lo que es el soplo del flujo de insuficiencia tricuspidia, que es gracias a eso que nosotros hacemos una aproximación de la presión sistólica de la arteria pulmonar y obviamente de la clasificación de la insuficiencia tricuspidia. ¿Ya? Aquí también ustedes ven ese flujo en mosaico que dice ahí de la regurgitación tricuspidia, que nos dan datos correlacionados a lo que es la hipertensión pulmonar. Esto se puede hacer tanto en niños, adolescentes como en adultos mayores, en cualquier edad. No hay una restricción, a no ser que eventualmente haya una malformación torácica que nos impida colocar el transductor y que por ahí no hacemos un buen cálculo de la insuficiencia tricuspidia, pero eso es muy raro. En cuanto al aumento normal de la presión de la arteria pulmonar, siempre les pido que saquen captura de esta imagen. Estas presiones son las que utilizamos en la unidad de cardiología del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, porque son nuestras presiones, son realizadas en habitantes de altura, ¿ya? Y son aquellas que a nosotros como cardiólogos nos interesa, sobre todo cuando tenemos el antecedente de que el paciente tiene síntomas. Hay que dar tratamiento y obviamente hay que tenerlos clasificados en moderado o severo en el caso de los hipertensos que requieren tratamiento, ¿ya? Más el cateterismo, que es el gol estándar, es necesario necesariamente para cuando nosotros hacemos, tenemos la posibilidad de hacerlo en centros de alta experiencia, como ser el Hospital Obrero, ¿no es cierto?, en la unidad de cardiología del Hospital Obrero. Ellos realizan todo tipo de cateterismos a sus asegurados. En su momento, el Instituto Nacional del Tórax también hacía cateterismos, no solamente con fines investigativos o con fines de tratamiento de la cardiopatía coronaria, sino que también para la medición de la presión de enclavamiento,
para ver cómo estaban las resistencias vasculares pulmonares, para sacar el índice cardíaco, la presión de la aurícula derecha, hacer también la saturación venosa de oxígeno y calcular los gradientes. Pero lamentablemente en el año 2011-12, cuando yo terminé mi residencia en cardiología, me enteré cuando estaba en el ASO de que justamente el servicio de hemodinamia dejó de funcionar en el tórax y recientemente lo han reactivado gracias a las donaciones de la Embajada de Japón, por lo cual ustedes ya seguramente los que están rotando en el tórax deben tener conocimiento de que ya hay los estudios de hemodinamia en el tórax actualmente. El cateterismo también permite subdividir. Recuerden que la hipertensión pulmonar se divide en grupos 1, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Donde nosotros tomamos en cuenta la gradación hemodinámica de la hipertensión precapilar, postcapilar y la hipertensión combinada. Si bien todos estos datos puede que no sea de gran interés para ustedes tienen que conocerlo porque muchos de ustedes van a salir al exterior, muchos de ustedes van a hacer sus residencias en el exterior, no necesariamente en la especialidad de cardiología, sino en terapia intensiva, y tienen que saber que la presión en cuña es uno de los determinantes importantes en estos casos. La prueba de la vasorreactividad en la circulación pulmonar es uno de los métodos más utilizados para identificar a los candidatos a tratamiento, ¿no? No es solamente dar el tratamiento, sino que hay que también identificar. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vemos las altas dosis de antagonistas del calcio. Cuando hay hipertensión arterial pulmonar idiopática o hereditaria o inducida por fármacos, debemos hacer una prueba estándar. Entre las pruebas estándar están la prueba del óxido nítrico inhalado a 10 a 20 partes por millón y opcionalmente el epoprostenerol, la adenosina endovenosa o el iloprost inhalado. Yo alcancé a ver en mi formación en el Hospital Obrero la presentación de la adenosina endovenosa en la unidad de cardiología. Lógicamente todo esto tiene que estar siempre de la mano de los cardiólogos intervencionistas o de los terapistas intensivistas en caso de que el paciente se complique, ¿ya? Y es negativo el tratamiento con vasodilatadores. Entonces hay muchos protocolos nuevos que hoy por hoy ustedes van a encontrar en la web, pero que rara vez a veces ustedes lo ven, porque todas estas pruebas de vasorreactividad debe estar autorizada por el paciente, debe estar autorizada por los familiares del paciente, porque también tienen sus complicaciones, ¿no? No obstante, hay que ver que aquellos pacientes que tienen un grado moderado severo pueden tener un alto riesgo de complicarse. Entonces, ustedes siempre pongan en la balanza si realmente van a hacer una prueba o mejor directamente hacen una ecocardiografía que es menos invasiva que un cateterismo o una prueba de tratamiento. Previo al inicio de cualquier tratamiento, se recomienda que se evalúe la respuesta vasodilatadora que da cuenta de la reactividad vascular del territorio vascular remanente que puede ser susceptible a terapia. La prevalencia está en un 12% según algunos estudios franceses que han visto la administración de estos medicamentos. Entonces, repasemos. Primero que ustedes tienen que ver si el paciente no está en una insuficiencia cardíaca aguda, en la que ustedes evidencien la ingurgitación yugular, en la que ustedes tengan el antecedente de la disnea de esfuerzo asociado con la presencia de crépitos en ambos campos pulmonares o que el paciente les refiere a ustedes la presencia de tos nocturna secundaria a una disnea paroxística nocturna. La presencia de edemas también en miembros inferiores y que ustedes cuenten con métodos complementarios que ya habíamos mencionado anteriormente, la radiografía pedotórax, donde también puede eventualmente encontrarse un derrame pleural a predominio derecho, donde es la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son nuestras complicaciones? Ustedes deben saber que hay complicaciones asociadas. Por ejemplo, los pacientes no necesariamente solamente tienen alteración en la ecocardiografía, también tienen un incremento del hematocrito de hemoglobina, la asociación
de policitemia o eritrocitosis excesiva de altura. También hay alteraciones de la fracción de eyección, no en muchos de los casos, pero sí también eso puede interferir. Casos donde tanto la dilatación de la aurícula derecha como la del ventrículo derecho pueden generar arritmias. Ya habíamos hablado también el caso de las arritmias, y cuyos tratamientos a veces también tienen efectos colaterales, como habíamos mencionado ayer. Si bien el sildenafil está recomendado en los casos de hipertensión pulmonar, ustedes deben administrar el sildenafil progresivamente. Si bien la dosis estándar es de 50 miligramos 24 horas, recuerden siempre los efectos colaterales. Entonces, es importante que el sildenafil ustedes lo administren desde 12.5, ¿no es cierto? La mitad de la tableta, la cuarta parte de tableta, y ver la reacción del paciente, ¿no? Cuarta parte de tableta cada 12 horas y posteriormente ir incrementando de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Si ustedes tienen miedo de manejar el sildenafil porque no saben la causa, entonces es importante que ustedes descarten la fibrosis intersticial o que la causa de tuberculosis o secuelas de tuberculosis no presente cavernas a nivel de la radiografía PA de tórax, o mejor aún si ustedes cuentan con una tomografía de tórax sin contraste. En cuanto al tratamiento paliativo, la oxigenoterapia, si bien crea una codependencia en el paciente, es importante que ustedes la utilicen solo en casos agudos de cor pulmonar crónico agudizado por una EPOC, agudizado por una neumonía adquirida en la comunidad secundaria a patógenos como ahora mismo ha sido el antecedente de los pacientes que se complicaron con COVID. Recuerden que la oxigenoterapia tiene que generar un destete del oxígeno, si bien o no en cuadros agudos puede dar por máscara, posteriormente uno tiene que bajar a puntas nasales, posteriormente uno tiene que ir a oxígeno intermitente y hacer el acompañamiento por fisioterapia con la fisioterapia respiratoria, que no es nada más el entrenamiento del paciente mediante ejercicios respiratorios que se realizan con broncodilatadores o con la utilización de globos, a la cual ustedes tienen que enseñar a sus pacientes a cómo deben respirar para incrementar la compliance pulmonar, y así el paciente puede dejar el oxígeno de forma permanente. Otras de las ventajas son el CPAP. El CPAP es un método de oxigenación que se utiliza mediante una máscara, que la utilizamos sobre todo a nivel como una máscara de oxígeno durante la noche, y que está indicada sobre todo en aquellos pacientes a los cuales está asociado el síndrome de apnea del sueño, ¿ya? Si bien el CPAP no es muy conocido en nuestro medio, algunos lo tienen, algunos tienen ese tipo de tratamiento en domicilio. Es algo difícil de alcanzar económicamente para un paciente de buenas a primera, pero si es un paciente, por ejemplo, con fibrosis intersticial o secundaria a una hipertensión pulmonar por colagenopatías, el CPAP ayuda bastante, porque eso es un paciente crónico que necesariamente va a estar consumiendo muchas cantidades de botellones de oxígeno, o va a estar con oxígeno, estas máquinas que se utilizaron bastante en la época del COVID, que administraban oxígeno durante la noche, pero es una inversión a largo plazo que tanto el familiar como el paciente deben realizarlo para mantener, como quien dice, una calidad de vida estándar y no complicarse con el cor pulmonar agudo. Finalmente, otro de los tratamientos son terapias en hipertensión, pero son objetivo específicas. Por ejemplo, está el epoprostenerol, el iloprost y el treponostinil, que son todas prostaglandinas que se pueden administrar si el paciente está internado.
y los otros que, como ya habíamos hablado ayer, dependientes del óxido nítrico, como el sildenafil, el tadalafilo con mayor cobertura, el Ricio Watt, que no está todavía en nuestro medio, o si hay, es bastante caro, pero que todavía ustedes tienen que conocerlo, ¿no? Como que se da eso en el exterior, en otros países aledaños, en Chile, en Argentina, esos medicamentos son de fácil acceso, ¿ya? En cuanto a pacientes, en los pacientes vasoreactivos también se pueden beneficiar con los bloqueadores de calcio, ¿ya? En cuanto a los bloqueadores de calcio, hay que tener cuidado que el paciente con hipertensión pulmonar y cor pulmonar crónico no tengan bloqueos de primer, segundo grado. ¿Por qué? Porque los bloqueadores de calcio podrían hacer evolucionar un bloqueo de primer grado a uno bloqueo de segundo grado, ¿ya? Entonces, ojo con eso, siempre hacer un electrocardiograma para evidenciar que ese paciente con cor pulmonar crónico no tenga de base en el electrocardiograma alteraciones como bloqueo de primer y segundo grado. ¿Listo? Y finalmente, bueno, aquí también lo he colocado, los antagonistas de los receptores de la endotelina, como el bosentan, hay en nuestro medio. Se puede asociar una monoterapia, como estar solamente con el sildenafil, o asociar el sildenafil a un bosentan. Puede haber asociaciones biasociadas, dependiendo a aquellos que no respondan al tratamiento después de haber dado el tratamiento por 3 meses. O sea, hay que ir poco a poco escalando el tratamiento. ¿Qué dice la NISA 2018 según la clase funcional de la OMS? Que los pacientes puedan también realizar pruebas de distancia recorrida en caminata de 6 minutos, que actualmente se la hace en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que se haga ecocardiografía por lo menos 1 o 2 veces cada 2 años, ¿no? Puede ser 1 vez al año o 1 cada 2 años para ir evaluando cómo va la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar con el tratamiento, con el sildenafil o el tadalafilo, y evitar que eso progrese. Hay muchos pacientes que inician con el sildenafil, lo dejan y eso avanza. ¿Por qué? Porque también hay que nosotros identificar mediante la ecocardio si no hay la presencia de derrame pericárdico, que también puede ser una de las complicaciones en estos casos de insuficiencia cardíaca derecha. Repetir el cateterismo si está factible, si está al alcance, si el asegurado tiene condiciones de hacerse el cateterismo, y si no, hacer obviamente el seguimiento clínico del paciente con cor pulmonar crónico. Hasta ahí hemos tratado de hacer el pequeño gran resumen de lo que es cor pulmonar crónico. Invito a todos ustedes, los que quieran realizarse electrocardiogramas, todavía nos quedan algunos cupos para hacer este electro. Ya estamos terminando el trabajo de investigación que inició el 2023 con los estudiantes tanto de medicina de la UMSA como de la UPEA. Para todos aquellos que quieran todavía practicar durante este rote de cardiología, pueden escribirme al WhatsApp para coordinar horarios y ver en qué momento podemos hacer el electro durante las mañanas, porque son los horarios del IVA. Y aquí, bueno, traje en pantalla para los que no conocen la unidad de cardio, ahí está nuestra unidad de ecocardiografía, el equipo con el cual nosotros medimos las insuficiencias tricuspidias y determinamos la hipertensión pulmonar, y que muchos de ustedes en estos días han estado practicando ahí la realización del electrocardiograma. No sé si ustedes tienen alguna pregunta y si no, damos por concluido este tema. Adelante. Ya. En realidad, la policitemia o todas las complicaciones del tipo de la eritrocitosis excesiva de altura es como una reacción refleja que tiene el organismo con la finalidad de incrementar la oxigenación.
Pero recuerden ustedes, no sé si alguno ha pasado con la doctora Vania Espinosa el año pasado en semiología, recuerden ustedes que estos glóbulos rojos son deficientes, o sea, incrementará la masa globular con la finalidad de incrementar el oxígeno, pero no necesariamente todos los glóbulos rojos van a llevar la cantidad necesaria de oxígeno. Entonces, es como una respuesta del organismo de compensar esa hipoxia, valga la redundancia, ¿no es cierto? Esa hipoxia de altura, tratando de incrementar la masa eritrocitaria, pero no es que todos los glóbulos rojos lleven o cotransporten el oxígeno necesario. Entonces, esto, si bien a un principio puede ser un mecanismo compensatorio, al final, o sea, a la mitad de la enfermedad o al final, termina siendo más bien un mecanismo que complica a la hipertensión pulmonar, ¿no? Se ha visto que los pacientes con eritrocitosis excesiva tienen una mayor predisposición a complicarse con tromboembolismo pulmonar, ¿no ve? Porque lógicamente la éstasis sanguínea venosa va a generar que en ciertas partes del árbol venoso, sobre todo de la circulación venosa, tiene tendencia a lentificar el flujo y eso podría generar que muchos de los pacientes con hipertensión pulmonar asociada a una policitemia, una eritrosis excesiva de altura, se compliquen a la larga con tromboembolismo pulmonar, que es el tema que van a tocar justamente mañana, ¿ya? ¿Qué se recomienda? Idealmente, siempre partimos de la dieta, ¿no es cierto? Sabemos que muchos de nuestros habitantes de altura consumen mucha cantidad de carnes rojas, como por ejemplo el cordero, el cerdo, la carne de res, lo cual condiciona a que nosotros tengamos mayor materia prima, que sería los depósitos de hierro y el ácido fólico, y por ende nuestro organismo, que tiene la avidez por oxígeno, con esa materia prima va a seguir generando más cantidad de eritrocitos en sangre, lo cual va a ser perjudicial para nuestro paciente a largo plazo, ¿no? Lo que se recomienda entonces es disminuir la cantidad de materia prima, disminuir la cantidad de ingesta de hierro, disminuir la cantidad de ingesta de ácido fólico, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes de eritrocitosis secundaria a la altura, ¿ya? Eritrocitosis excesiva. Ahora, digamos que su paciente tiene una malformación torácica, como en los pacientes con, qué sé yo, cifoescoliosis severa. Lamentablemente, tendría que el paciente operarse esa cifoescoliosis para corregir de forma natural de que no haya ya la presentación de una eritrocitosis excesiva. ¿De qué va a depender? Que nosotros identifiquemos en qué grado de hipertensión arterial está. Si su paciente está con una hipertensión leve, todavía es factible de corregir la cifoescoliosis, corregir la eritrocitosis excesiva, etc. Pero si su paciente está con una hipertensión arterial pulmonar moderada o severa, así usted corrija la eritrocitosis excesiva o corrija la malformación torácica, lamentablemente ya su paciente tiene hipertrofia del ventrículo derecho, tiene incremento de la túnica media de la arteria pulmonar y eso lamentablemente ya es irreversible por más que usted derive a su paciente a Santa Cruz, Cochabamba, Arica, donde quiera mandarlo a nivel bajo, puede que mejore la calidad de vida, pero no va a ser con que la hipertrofia ventricular derecha desaparezca. ¿Va a disminuir la avidez por oxígeno? Por supuesto que sí, pero va a disminuir la eritrocitosis también, pero la parte estructural ya está dañada, ¿no? Tanto a nivel pulmonar, de la arteria pulmonar, como del ventrículo y aurícula derecha. ¿Ya? Por eso que es importante que ustedes, en todo paciente, no solamente en adultos mayores, sino en adultos en fase laboral, como por ejemplo ustedes mismos, o niños, identifiquen la hipertensión pulmonar
identifiquen si es secundaria a la altura, identifique si es por problemas de cardiopatías de base, identifique si es por problemas asociados a enfermedades del tejido conectivo. O sea, hay que descartar todo factor que desencadene que la hipertensión pulmonar avance. No sé si me expliqué. No, más bien a usted. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra consulta? Yo sé que es un tema bastante largo. Hemos tratado de hacer el mayor resumen posible. ¿Por qué? Porque teníamos que tratar el cor pulmonar, sobre todo de altura, ¿no? Cor pulmonar como tal ya es hasta una terminología un poco antigua, pero que lo correlacionamos con la terminología nueva y con lo que es hipertensión pulmonar, que seguramente está dentro del temario de cardiología. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta o si no ya también damos por concluido? Cintia. Creo que no, no hay ninguna más. No, no hay nadie más, ¿no? En chat. Usted que está ahí Eh, atenta a cualquier pregunta. no, Perfecto. no. Entonces, nada más que agregar. Siempre les recomiendo repasen, ¿no? Porque a veces el cor pulmonar, como les digo, es la base para otras situaciones en cardiología, como ustedes van a ver mañana, en lo que se refiere a tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por su tiempo. Espero no haber interferido con las clases de salud pública en las que ustedes están seguramente ahora, pero era necesario. ¿Listo? Muchas gracias. En cuanto al grupo de mañana, ya les voy a indicar por WhatsApp cómo vamos a hacer la actividad y hasta una próxima oportunidad que va a ser cardiopatías congénitas. Si es que no, lo va a dar el doctor Carlos Salinas. Y los demás quedan invitados para venirse a hacer los electros en cardiología en el tórax, digo en el IVA, perdón. ¿Listo? A los que no sabían, ahí pueden sacar una captura de imagen. Eh, Falta poco para que se cierren los electros. ¿Listo? Gracias y hasta mañana.